Bien, damos inicio a este capítulo nuevo. Es un capítulo interesante, es un capítulo de bastante importancia, porque durante esta hora vamos a poder compartir y departir, ¿por qué no decirlo? Tanto términos como conocidos en la industria alimentaria, como el término de higiene, como el saneamiento y el control de plagas, que es bastante incidente e incisivo en cuanto a las certificaciones que nosotros podemos manejar en nuestro rubro alimentario. Definimos en primer lugar qué es higiene, luego a qué se refiere el saneamiento y el control de plagas, qué tipos de plagas podrían ser las que atenten contra nuestra inocuidad, contra nuestra calidad alimentaria. Para conocernos, me presento. Yo soy el ponente, mi nombre es Gerson Azcate Lezama, soy biólogo y microbiólogo, titulado y egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, tengo colegiatura habilitada y vigente, tengo más de 10 años de experiencia en tanto en el rubro privado como en el rubro público, tengo cursos y especializaciones y actualmente una maestría en curso, todo relacionado con la parte de calidad e inocuidad alimentaria, tanto en sellos sociales, tengo certificaciones orgánicas, he implementado certificaciones orgánicas, me dedico a la parte de capacitación, a la parte de implementación y también a la parte de auditoría y supervisión. En caso alguno de ustedes necesite alguna asesoría personalizada, no duden en ponerse en contacto conmigo mediante el centro de actualización y capacitación, o si no, al final estará mi tarjeta para cualquier contacto o absolución de dudas. ¿Sí? Vamos directamente a la clase porque el día de hoy sí es un tanto extenso este tema y no quisiera excederme en el tiempo previsto. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de higiene, saneamiento, control de plagas, nosotros tenemos que hablar de unos procedimientos. Todo lo que tiene que ver con higiene, saneamiento y control de plagas pertenece a algo que se llama procedimiento operativo estandarizado. Todo lo que tiene que ver con higiene, saneamiento, nuevamente repito, y control de plagas, tiene que ver con un POES, es o pertenece a un POES. ¿Qué es el POES? Procedimiento Operativo Estandarizado de Saneamiento. Eso quiere decir que el POES me va a hablar de la desinfección, me va a hablar de la higiene, me va a hablar del saneamiento, me va a hablar del control de plagas, de la distribución de residuos sólidos, del control de agua, me va a hablar también del tema de control, ya lo mencioné, sobre plagas. Entonces, todo lo que tiene que ver con limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de agua y demás, entonces todo eso lo va a ver un procedimiento operativo estandarizado de saneamiento, ¿sí? Entonces, eso de una manera disgregada, separada, desfilada, nos vamos a explicar el día de hoy. Como le dije, nosotros obedecemos a un POES, pero ese POES tiene ciertos programas específicos. Uno de ellos es el programa de higiene y saneamiento. El programa de higiene y saneamiento, tan igual o tan al mismo nivel que las buenas prácticas de manufactura, constituyen los tres requisitos para el sistema HACCP. Entonces se preguntarán qué es el sistema HACCP. El sistema HACCP, más adelante lo voy a mencionar de manera somera, se refiere a un sistema preventivo de identificación de peligros y evaluación de riesgos en cuanto a la industria alimentaria, ¿de acuerdo? Entonces, antes de nosotros ingresar o detallar términos de Hazard, nosotros vamos a hablar de los prerequisitos. Eso es como una pirámide. Primero los ladrillos base van a ser los llamados prerequisitos o programa de higiene y saneamiento y BPM, y por último, en la cima estará el sistema preventivo de análisis de peligros y puntos críticos de control, que es el HACCP. Entonces, el programa de higiene y saneamiento consta de dos partes, la higiene y el saneamiento, como bien lo dicen. Pero ¿qué es higiene? ¿Será igual higiene que limpieza? ¿Será igual higiene que desinfección? ¿Será igual higiene que saneamiento? Entonces aquí nosotros vamos a disgregarlo, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que entender que según el códex hay ciertas definiciones establecidas. Estas definiciones, según el códex, ya se tienen que manejar en nuestro rubro agroalimentario. En primer lugar, definir qué es limpieza, qué es desinfección y juntar esos dos términos para llegar a concluir en qué significa o qué evalúa o qué involucra la higiene de los alimentos. La limpieza es la eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa y otras materias objetables. De esa manera lo define el FDA. De esa manera lo define también el Codex Alimentarius.
Pero pregunta, ¿nosotros manejamos este término realmente, la limpieza? La limpieza nosotros le pedimos a un operario que pueda limpiar nuestra planta, nosotros también en un laboratorio, en la planta, en un restaurante, en una oficina, nosotros hacemos limpieza, sí, pero a términos coloquiales la limpieza se refiere a la eliminación, sustracción, sacar todo lo visible, el residuo o el resto o la suciedad visible a nuestra simple vista o a nuestro ojo humano. Entonces, cuando nosotros vemos que ya no hay esa tierra, que ya no hay ese residuo de alimento, que ya no hay ese líquido, ya no está húmedo, ya está completamente, entre comillas, limpio, entonces decimos que hemos realizado una limpieza. ¿De acuerdo? Entonces la limpieza es la eliminación física de todo residuo visible al ojo humano. Entonces, si yo veo un polvo o veo una pelusa, veo tierra, veo suciedad sobre una superficie o sobre un equipo o sobre las personas, entonces digo que estoy limpiándola cuando nosotros eliminamos ese residuo visible a nuestro ojo humano. Pasamos a un siguiente término que tiene mayor envergadura, que es el término de desinfección. Cuando hablamos de desinfección, recuerden que todos estos términos tenemos que manejarlos de una manera rápida y adecuada para poder entender en qué consiste la higiene, el saneamiento y el control de plagas. La desinfección, ahí ya no voy solamente a fijarme en la parte física, sino ahí yo me voy a fijar en la parte no visible, ¿de acuerdo? Eso se refiere a la reducción del número de microorganismos presentes en el medio ambiente. Entonces, en la desinfección yo ya no voy a ver, ya no voy a eliminar algo físico, algo visible a mi ojo humano, porque un microorganismo no lo puedo ver. Un microorganismo, su nombre bien lo dice, es un organismo que mide micras, es decir, 10 a la -6 metros. Es muy pequeño, es una millonésima de tamaño, es una millonésima de metro. Entonces, como es muy pequeño, mi ojo no lo va a poder ver, nuestra vista no lo va a poder divisar. Entonces, ahí ya no hablamos de una limpieza. Ahí hablamos ya de una desinfección. Entonces, la desinfección es la reducción del número de microorganismos presentes en un medio por medio de agentes químicos y métodos físicos. Se preguntarán ustedes cómo es posible que un agente químico y un método físico pueda generar o provocar una desinfección. Claro está, la desinfección es causada por un agente químico, como por ejemplo la lejía, el amonio cuaternario, por ejemplo, el ácido peracético, el ácido cítrico, el ozono. Eso es un agente químico. ¿Por qué? Porque es un químico, una molécula química o un gas que me va a generar un proceso de desinfección, es decir, de eliminación de microorganismos. Perfecto. Cuando hablamos de un método físico, en el caso de la desinfección, entendemos que por métodos físicos son aquellos mecanismos mediante el cual voy a irradiar una superficie, voy a exponer a unas radiaciones. Entonces, por ejemplo, los rayos UV, los rayos infrarrojos, esos son medios físicos de desinfección. El calor también es un medio físico de desinfección. Eliminación de la pasteurización, medio físico de desinfección. Donde yo no uso un químico, sino uso parte de la naturaleza a mi favor para eliminar la carga microbiana, eso es un método físico de desinfección. Entonces, recordemos que la desinfección no me elimina al 100% los microorganismos. La misma publicidad de lejía de Clorox nos lo dice, ¿no? Elimina el 99,9% de microbios. ¿Por qué no puede eliminar el 100%? Lo que pasa es que los microbios en algún momento van a tender a encapsularse o a esporularse. ¿Qué quiere decir? Que generan un mecanismo de defensa en donde el objetivo de todo desinfectante es eliminar el número de microorganismos hasta una cantidad que no genere contaminación, una cantidad mínima, tal vez 10 UFCs, unidades formales de colonia, tal vez 5, tal vez ya no tendré 1.000 millones o 100 millones de microorganismos, sino tendré 20, 30 esparcidos en toda la superficie, que cuando están separados no van a poder reproducirse o aumentar. ¿Por qué? Porque aún hay efecto del desinfectante. Entonces, si nosotros ya entendemos qué es la limpieza, eliminación física de la carga visible de la suciedad y la desinfección, que es la eliminación de microorganismos en una superficie, entonces vamos a entender qué es la higiene de los alimentos.
Entonces, una higiene o la higiene de los alimentos constituye las condiciones y medidas necesarias que puede existir en un alimento para lograr asegurar la inocuidad y aptitud de los alimentos en toda la fase de la cadena alimenticia. ¿A qué se refiere, profesor? Ah, te explico. Lo que pasa es que cuando nosotros evaluamos la calidad alimentaria, es decir, qué es lo que busca nuestro cliente con respecto al producto que le vamos a enviar, en base a eso, nosotros vamos a evaluar también si quiere si, bueno, tácitamente decimos, evaluamos que no va a querer nuestro cliente que le enviemos un producto con suciedad. Por ende, vamos a tener que tener los cuidados definidos, las condiciones necesarias para que ciertos riesgos, perdón, ciertos peligros no se conviertan en riesgos y tiendan a qué? A generar un impacto negativo en la inocuidad del producto. Entonces, ya sabemos, todo aquel factor que genere un problema de inocuidad, es decir, comprometa el producto para que cuando sea ingerido por el consumidor final le induzca a un problema en su salud, entonces eso es una mala higiene de los alimentos, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado cuando compramos un detergente en la calle, hay que tener cuidado cuando compramos un desinfectante, un alcohol. No todos los alcoholes están hechos a base de componentes adecuados para que puedan generar un proceso de desinfección. Por ejemplo, ustedes pueden saber o me pueden responder por qué el alcohol de 70 es más efectivo que el alcohol de 96. Entendemos nosotros que el alcohol de 70 grados, al tener más concentración de agua, induce la permeabilidad de la membrana o la pared celular de las bacterias. Entonces, ahí es donde el alcohol ingresa de una manera más provechosa y disminuye la carga microbiana, a diferencia de un alcohol de 96, en donde solamente existe de un 100% del alcohol, el 4% de agua y el 96% de pureza de alcohol. Entonces, lo que genera allí es una fijación de los microorganismos, en el caso del desinfectante alcohol de 96. Entonces, todo esto está basado en experimentaciones, en normas, en reglas y en evaluaciones predeterminadas para poder llegar a sacar esas conclusiones. Entonces, la higiene de los alimentos, ya sabemos, condiciones necesarias para que mi alimento mantenga su poder de inocuidad y no ponga en riesgo la salud del consumidor. Hasta ahí vamos de acuerdo. Como les decía, tanto limpieza, desinfección, higiene de los alimentos, me desembocan en algo llamado POES o también en inglés llamado el SSOP. ¿A qué se refiere el POES? El POES es un procedimiento operativo estandarizado de saneamiento que me abarca o me ayuda a poder establecer una correcta una correcta secuencia de evaluación y cuidado de mi cadena alimentaria, de mi cadena alimenticia. Entonces, son procedimientos operativos estandarizados y también de saneamiento que van a describir ciertas tareas para la limpieza y desinfección y además van a tener un objetivo, el cual va a ser la prevención de la contaminación directa y adulteración de los alimentos. Entonces, ¿a qué nivel van a actuar estos POEs? A todos los niveles, a nivel de producción, a nivel de elaboración, de fraccionamiento, hasta de comercialización, así ustedes no lo puedan o les pueda sorprender. Entonces, a nivel de comercialización, claro, hay empresas grandes que a pesar de que han sido despachadas de su planta, hacen el seguimiento para ver que el producto le llegue al cliente en la manera, en la mejor posible. ¿Por qué? Porque muchas veces el auto, la van o el contenedor que lleva nuestro producto no tiene el cuidado necesario. Entonces, muchas veces, si sale de una planta aquí en Perú, sale con dirección a Chorrillos, al puerto del Callao, con la intención de embarcarlo en viajes marítimos. Entonces, en esos embarques, muchas veces, mientras llegan hasta ese lugar, muchas veces apagan el motor, baja la temperatura de la cabina, se puede descongelar, se puede fermentar, hay bastantes factores. Entonces, si hablamos de un tema de comercialización, ya no es parte de calidad, sino es parte de otra área importante que puede ser exportaciones o puede ser comercialización o ventas, para que haga el seguimiento al auto en donde llevamos nuestro producto. Entonces, todo eso también es un procedimiento operativo estandarizado.
¿Por qué? Porque evaluamos nosotros todas las tareas que vamos nosotros a darnos, a tratarnos, a imponernos, para lograr tener un producto de calidad, un producto que no genere daño al consumidor. Entonces, eso es un POE, no hay que olvidarlo. Aquí, será necesario un programa de higiene y saneamiento. Miren cómo están las bolsas las papas en bolsas, están en una congeladora oxidada, deteriorada. Tengo también tinas naranja, tina azul, junto a una mesa que tiene bastante tierra, se nota que está sucia. Adicional a ello, el piso, no hay protector de calzado, está el producto que es la carne, está en un contacto bastante cercano al suelo, entonces hay un riesgo de contaminación elevado allí. Entonces, a eso quiere decir que no se está aplicando el programa de higiene y saneamiento, porque el programa de higiene y saneamiento me dice cada cuánto tiempo yo debo tener expuesto mi fruta o mis productos. ¿Para qué? Para evitar la contaminación. Yo tengo que tener a una temperatura baja, tengo que mantener tapado en áreas herméticas, todo tipo de alimento y con mayor razón si es que este alimento es de primera necesidad, es decir, no ha sido tratado con algún proceso de desinfección. Bien, entonces, ¿es importante? Claro que sí es importante un programa de higiene y saneamiento. Acá también miren la basura como está muchas veces, o seguramente en ustedes, donde están y donde viven, en las distintas partes del Perú, tienen una cultura distinta de cómo desechar la basura. Pero en Lima, en otros lugares, en el norte del Perú, muchas veces vemos esta triste imagen en cuanto a los restaurantes o a los carritos de paso que nos dan alimentación. Entonces, muchas veces vemos una bolsa llena de basura, una bolsa que no debería llegar a ese punto para sorprendernos, ¿no? Debe haber un operario o debe haber una persona que esté perenne de que si ese tachito se ha llenado por encima de la mitad, con residuos, obviamente con basura, tiene que cambiar en la bolsa. No esperar a que se llene por completo, sino las tres cuartas partes o la mitad del tachito se va llenando y ya voy cambiando. ¿Por qué? Porque el resto de la parte de la bolsa que no va a llegar a tener contacto con la suciedad o con la basura, me va a servir a mí para controlar. ¿Cómo? Amarrando, controlar que no se disemine la carga microbiana, amarrando, muy bien, la bolsita. Abajo veo también igual una olla con producto caliente, asumo yo, que está reposando, está enfriándose, cuando también hay una elevada carga microbiana alrededor, puede haber peligros alrededor que pueda desencadenar a que esa ollita pues genere un peligro, o se convierta en un peligro. Tengo ahí una cantidad elevada de basura en la parte inferior, carnes en la parte superior. Entonces yo veo que no hay un orden en cuanto al flujo de proceso. Por ende, no podemos hablar nosotros de un programa de higiene y saneamiento implementado. Debemos implementar allí programas de higiene y saneamiento. Y esto es un día a día que ustedes pueden ver en cualquier lugar, en un restaurante de muy buen nivel o en un restaurante tal vez no tan conocido, pero siempre vamos a tener que ver la acumulación de todos los residuos. Entonces, la idea es poder controlar esos residuos. ¿Con qué? Pues con ustedes, con todos los operarios, con todos los supervisores. ¿Cómo vamos a controlarlos? En primer lugar, comunicar cada cuánto tiempo se debe disponer los residuos. En segundo, generar la menor cantidad de residuos posibles. Y si es que por algún motivo existen una elevada cantidad de residuos, disponerlos mediante una empresa prestadora de servicios o por último al exterior de la planta con la intención de poder llevarlo hacia otro lado. ¿De acuerdo? Pues esto es importante mencionarlo. En cuanto a las SCOP o también POEs, en Estados Unidos, y también tiene mucha injerencia en SANIPES, tenemos ocho POEs. Tenemos el POE de seguridad del agua, ahí podemos ver el análisis microbiológico y organoléptico del agua, según nuestra, no, nuestra normativa, ¿ah? 410, no, sí, la 510 2010. ¿Qué más? Ahí me habla de tres anexos, anexo físico-químico, microbiológico, y el último anexo que es el anexo de metales pesados.
La limpieza y saneamiento de superficies en contacto con alimentos. Es importante nosotros hacer un hisopado periódicamente o hacer ¿sí? O tomar la muestra con una esponja para poder saber cómo es que se está limpiando y sanitizando las superficies en contacto con los alimentos, las fajas, los cuchillos, las tinas, las pulpeadoras, la sacheteadora, todo lo que tiene que ver en contacto directo del primer punto al del producto, tenemos que evaluar su limpieza y desinfección. Tres, según Estados Unidos, la prevención de la contaminación cruzada es también uno de los SCOP. La protección de alimentos no adulterados también es una SCOP. El mantenimiento de lavado y desinfección de manos en los servicios sanitarios también. No se pueden pasar por alto el lavado de manos luego de salir de los servicios higiénicos. Tampoco pueden pasar sin antes haberles anunciado que puedan acceder a la sala de proceso mientras no se esté liberado el producto, perdón, el área por parte de calidad. Entonces, tenemos que mantener mientras estás esperando fuera, un correcto lavado y desinfección, tanto de manos, de sanitarios, de botas y todo tu indumentario. La rotación, ¿sí? Rotación y almacenamiento de sustancias tóxicas en forma adecuada, la famosa BPA o BPAL, buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de almacenamiento en cuanto a la rotulación y almacenamiento y uso de sustancias tóxicas de forma adecuada. El 7, control de las condiciones de salud de los empleados. Aquí muchas veces se interpreta mal. Si yo le pido al trabajador, o le pago, mejor dicho, para que él me saque un carnet sanitario, ¿qué tan factible es que el carnet sanitario me respalde o me defienda ante o evidencie un control de condiciones de salud de los empleados? En primer lugar, el control de salud, el control de las condiciones de salud de los empleados no corre por parte del empleador, sino, perdón, del empleado, sino del empleador. ¿Por qué? Porque es en su planta, en su trabajo, en donde mayor cantidad de microorganismos podría haber, o en defecto, es el mayor lugar en donde pasan bastante tiempo. Y el último, ya para terminar, el control de plagas, ¿sí? El control de plagas. Esas son las SCOP o POEs de Estados Unidos y que Sanipes lo ha adoptado. Aquí en Perú nosotros no tenemos 8 ni 9 SCOP, sino que muchas de ellas las hemos incluido en los otros POEs exigidos por DGS y SENASA en cuanto a la normativa. ¿Sí? Uno, tenemos el control de limpieza y desinfección. ¿A qué se refiere el control de limpieza y desinfección? No solamente es consultarle, ¿has limpiado completamente? Te va a decir que sí, sino que tú tienes que ir a revisar si correctamente está limpia la línea. Por ejemplo, si hay restos de alguna fruta de su línea anterior, de su flujo anterior. Por ejemplo, si es que tenemos descascaramiento de algún equipo o se va perdiendo la nitidez. Entonces, todo eso se tiene que ver en primera instancia como un control de limpieza y desinfección, tanto de áreas, de máquinas, de equipos y cualquier otro. El segundo, SCOP o el segundo POES, es el control de higiene y salud del personal. Aquí sí es necesario sacar una evaluación o médico sanitario, en donde van a hacer un análisis de heces, un análisis de esputo, un análisis de orina para poder saber si es que existe la posibilidad de contribuir con nuestra propia carga, una elevada carga al producto. Eso es lo que evalúa el control de higiene y salud del personal. El control de plagas es lo que nosotros vemos. Ahí existen tres plagas, las aves, los mosquitos y los roedores. Entonces, ¿cuál de los dos en la planta se necesita aumentar más las trampas? Eso lo hace una empresa que genera este tipo de servicios, una empresa prestadora de servicios. El procedimiento de control de agua, si es que la dosificación de agua es la correcta, qué agua está ingresando, si es un agua pesada, es un agua liviana, es un agua que ha pasado por filtros. Entonces, ese procedimiento de control de agua hay que tenerlo listo para nosotros entender qué es lo que vamos a evaluar dentro del análisis de agua, ¿sí? El control de recolección y deposición de residuos sólidos, el anterior en Estados Unidos por SENASA no lo consideran, pero nosotros sí lo vamos a considerar. Control de recolección y disposición de residuos sólidos. ¿A qué se refiere eso? Todo residuo sólido tiene que sí ser enviado en bines, en jabas, al exterior para que no me genere un lugar propicio en el desarrollo de los microorganismos. Y por último, la verificación del programa de higiene y saneamiento.
Nosotros tenemos un programa, cada cuánto tiempo se está desinfectando el área, cada cuánto tiempo se está pintando, cada cuánto tiempo está ingresando mantenimiento. Entonces, todo eso tiene que estar pauteado para que el día de la verificación del programa de higiene y saneamiento, pues tengamos la libertad de poder caminar por toda la planta y verificar realmente que sí se está cumpliendo el programa de higiene y saneamiento. ¿Sí? Muy bien. Gracias, chicos. Seguimos, vamos a hablar de cada uno de ellos según las SCOP o POEs de aquí de Perú. En primer lugar, hemos hablado o vamos a hablar del control de limpieza y desinfección. Ya sabemos qué es limpieza y qué es desinfección. La limpieza es la eliminación física de todo residuo contaminante de manera objetiva o que puedo captarlo mediante mis sentidos. Aquí puedo incluir áreas, máquinas, equipos y otros. Todo lo que tiene que ver con higiene vamos a verlo ahora en estos ítems. Limpieza y desinfección. Ya hablamos un poco sobre eso. La limpieza es retirar la tierra, suciedad, residuos de alimentos. Y para esto se utilizan los detergentes. En el caso de la desinfección, no. En el caso de la desinfección es reducir el número de microorganismos que pueden causar enfermedades. Entonces, aquí yo tengo microorganismos, ya no tengo la tierrita, el polvo y otras cosas más visibles al ojo. No, aquí yo ya asumo que tengo una carga microbiana y tengo que eliminarla. Para eso no voy a utilizar simplemente detergentes, sino voy a utilizar desinfectantes. Los desinfectantes me van a ayudar a reducir el número de microorganismos hasta un nivel en que ya no pueden causar enfermedad. Entonces, de esa manera tenemos claro qué es limpieza, claro qué es desinfección, claro qué es higiene. Para la limpieza se tiene que tomar algunas decisiones. Una de ellas es la elección de productos de limpieza. ¿Qué productos de limpieza podría haber? Productos de limpieza, por ejemplo, basados en azúcares solubles, en hidratos de carbono. Hay detergentes que están hechos a base de proteínas, de materias grasas, de minerales, de desarrollo tecnológico. Entonces, si por algún motivo nosotros queremos diluir o destituir o eliminar este tipo de componentes, nos debemos ir a un tipo de ejemplo de producto de limpieza. Entonces, todo producto de limpieza pertenece a una familia. Si nosotros queremos eliminar la suciedad de azúcares solubles, semejante disuelve semejante. Nunca se olviden, la ley de Lechetellier. Entonces, si yo tengo azúcares solubles, entonces hay que atacar con un detergente de la familia alcalinos para que de ese modo pueda neutralizar cualquier tipo de suciedad. Un ejemplo de un medio alcalino, un producto de limpieza alcalino, la sosa cáustica. Características, es solubilizante, saponificante, es decir, saca espuma, para que pueda existir una limpieza correcta de mi superficie. Hidratos de carbono, tengo dos opciones, puedo tratarlo por alcalinos y por productos enzimáticos. Si lo trato por productos alcalinos, entonces yo voy a tener un medio de solubilizado, saponificado, y si lo ataco o lo trato a sociedad proteica o productos enzimáticos, vamos a generar se generaría una ruptura por hidrólisis, un desagregante en cuanto al producto enzimático, ¿sí? Pero no se va a poder comparar con la sosa cáustica. Toda la sosa cáustica sí está generando estabilidad. Materias grasas, si la suciedad está compuesta por materias grasas, nosotros tenemos una familia de tensoactivos, productos enzimáticos, que en su momento pues, nos han servido, como por ejemplo, compuestos aniónicos, soluciones catiónicas o no iónicas. El efecto de estos detergentes es que va a ser humectante, emulsificante. En el caso de productos enzimáticos, tengo como producto de limpieza a las lipasas. Entonces, toda lipasa que puede existir, pueden verlo en los productos, en las fichas técnicas, toda lipasa que es un tipo de ejemplo de producto, va a tener que en algún momento evaluar si es necesario la descripción de la sociedad. Entonces, no es lo mismo tirar un detergente en una oficina que limpiar correctamente un laboratorio o la planta, porque la carga es elevada en ciertos lugares, porque hay bastante manipulación del producto. En cambio, nosotros no.
Nosotros estando estableciendo correctamente la composición de la suciedad y todo ello, no hay necesidad de nosotros estar probando con cada uno de los productos, sino ya sabemos, ante la composición de la suciedad, tenemos ciertas familias de detergentes, de insumos de limpieza que me van a ayudar a controlar. Bien. Criterios de elección, ahora ya no del detergente, sino del desinfectante, va a depender de qué es lo que yo quiero combatir. Si yo quiero combatir bacterias, esas bacterias tienen que tener pues un espectro, un espectro. Las bacterias son de espectro gram positivo, gram negativo, o si no, pues generan esporas. Ya sabemos que la espora es un mecanismo de defensa y de supervivencia de caso de las bacterias. Bien. También se puede atacar mediante desinfectante la eliminación de mohos, de levaduras, de algunos virus. Entonces, aquí yo tengo algunas opciones para saber si es que es o no es recomendable utilizar cada uno de estos desinfectantes. No es que un desinfectante me vaya a eliminar todo lo que es necesario eliminar, no, siempre va a tener un espectro, es decir, una determinada tarea para que pueda, o una determinada amplitud o una lista de qué tipo de espectros va a tener que combatir. Por ejemplo, el hermano cuaternario para las gran positivas es óptimo, para las gran negativas más o menos. Muchas veces no genera un efecto requerido y eso es básicamente por desarrollo de la carga microbiana. ¿Contra esporas el amonio cuaternario me ayuda? No. ¿Contra mohos elevadora? Sí. ¿Contra virus? No. El amonio cuaternario es muy bueno para bacterias gram positivas y para mohos y levaduras. En el caso del pH de actividad, tiene que actuar cuando está actuando ¿sí? Cuando está actuando el amonio cuaternario, ¿tiene que tener un pH, unas características específicas? Claro que no, porque el pH de actividad no tiene ningún impacto en cuanto al amonio cuaternario, ¿sí? Seguimos. Si se desarrolla las actividades de presencia de materia orgánica o en agua dura, si es que yo uso amonio cuaternario, voy a tener esta presencia de materia orgánica en manga dura, la intención es que sí, en efecto. Características principales, el amonio cuaternario es tensoactivo, es espumante, no está autorizado en lechería y sí tiene un grado de toxicidad. ¿Sí? La de toxicidad que es mayor en cuanto al aldehído, perdón, es menor en cuanto al aldehído, pero el aldehído es más tóxico que el amonio cuaternario. Así como ven, todo ese cuadro se explica de esa manera. Los más tienden a poder ser puntitos favorables, pero los menos son aquellas opciones de desinfectante que muchas veces no han logrado cumplir su efecto, por eso los cambian. Muy bien. A ver, aquí yo les quiero mostrar, aquí nosotros tenemos una buena vista, aquí, perdón, aquí, unos buenos criterios de elección de desinfectante. Es importante definirlo correctamente para poder saber hacia qué nos vamos a enfrentar. Criterio de elección de desinfectante, recordemos, el desinfectante puede ser químico, puede ser físico. Si es que es químico, tenemos, ya les dije, en cuanto a los químicos, que puede ser amonio cuaternario, lejía, puede ser dióxido de azufre, dióxido de aluminio, dioxidas, puede ser lejía que ya les comenté, puede ser amonio cuaternario, puede ser ácido peracético o ácido cítrico, dependiendo de cuál sea la elección de desinfectante. Pero en base a qué nos vamos a referir para elegir un desinfectante, en cuanto al poder de desinfección. Además de los agentes químicos, también hay factores físicos. En este caso, tengo el calor.
filtración, rayos UV, rayos ionizantes, SIP, que es un clean in place o limpieza in situ. Ya no tienes que desarmar el equipo, solamente tienes que pasar por una tubería el detergente, luego agua, luego el desinfectante y al final se observa que sí tiene una muy buena función. El aire, el agua, pequeños utensilios limpios, desinfección de los envases, todo eso son criterios de elección que si en algún momento nosotros decaemos, pues tenemos que utilizar un desinfectante correcto. Bien. Mira, acá tengo útiles de higiene. Nosotros sabemos que los útiles de higiene, llámese escoba, recogedor, trapeador, jalador, escobilla, todo eso tiene que ser, así les parezca sorprendente, pero es con lo que les voy a repetir lo que en algún momento me dijeron, ¿no? Con la inocuidad y con la calidad no se debe jugar. Entonces, si nosotros dejamos, como en casa lo podemos dejar, la escoba a un costado, el trapeador húmedo, pues muchas veces me va a generar una carga microbiana en mi alrededor. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando la cantidad suficiente de factores hacia la carga microbiana para que pueda proliferarse. Eso tenemos que evitar. No podemos llegar a ese punto. ¿De acuerdo? Es decir, los utensilios de limpieza, los utensilios de higiene, tienen que estar separados por cada área. No pueden estar juntos en una sola área o no pueden ser los mismos para todas las áreas. Es decir, si yo tengo un área de acondicionado, tiene que tener sus utensilios de limpieza o útiles de higiene, esa área de acondicionado. Si tengo área de encajonado, propiamente dicho, el material de limpieza tiene que ser de esa área nada más. Si es oficina o exteriores, tiene que tener un tipo de útiles de higiene o de limpieza diferentes. Aquí yo veo sectorizado por cada color los útiles de limpieza específicos también de cada zona o de cada área, ¿sí? Esto deberíamos ponerlo en práctica. Deberíamos ponerlo en práctica en cada uno de nuestros trabajos o en cada una de nuestras plantas, en las oficinas o también en casa. Nunca debemos dejar la escobilla, nunca debemos dejar el escubión, la escoba, el recogedor, pues en una superficie, ¿sí? Porque le estoy dando la calidad propicia para que pueda proliferarse. Es mejor colgarlo. Un ganchito, lo cuelgas. Ahora, los útiles de limpieza, recuerden que unas características son que no son capaces de ser portador de gérmenes, resisten agentes fuertes de limpieza, por ejemplo un balde resiste si es que le colocas un ácido, son de secado rápido, son duraderos en el uso, son de fácil uso, mantenerse operativos es importante y en perfecto estado de mantenimiento, si es que tienes una escobilla o un escubión roto o un guante roto, pues desecharlo y que te van a dar uno nuevo. Fácil uso y transporte en la planta. Y por último, tiene que tener una facilidad de ser desmontado para que se permita una buena limpieza. Entonces, esto es importante que se mencione porque es el día a día en una empresa, en un restaurante, en una concesionaria. Almacenamiento de útiles de higiene. El almacenamiento es un lugar, recuerden bien, exclusivo y tiene que estar ventilado, porque muchas de estas características, muchos de estos materiales, pues, ¿qué pasa? Va a llegar, van a llegar a generar suciedad o proliferación de microorganismos. No deben guardarse, perdón, sí, no deben guardarse sucios, al contrario, deben guardarse limpios y secos. Nunca se deben posar sobre los pisos, siempre tienen que pender, siempre tienen que colgar, para que me entiendan. El pender, el colgar es una práctica que en la FDA, en la Unión Europea, lo requieren, lo requieren y lo piden en sus auditorías. ¿Sí? Bien. Productos de higiene. En los productos de higiene hay que revisar las etiquetas, la autorización sanitaria necesaria en caso de los desinfectantes, la ficha técnica, la hoja de seguridad, los instrumentos o accesorios para medir dosis, los equipos y vestimenta del personal tienen que ser algunos, como son muy corrosivos, algunos químicos tienen que ser especiales para cada personal. Tiene que haber una frecuencia de limpieza y desinfección, no hay que olvidar eso. La frecuencia de limpieza y desinfección va a depender de la cantidad o sí, la cantidad de contaminante que puede haber en tu planta o en tu área o en tu zona de trabajo. Esto yo lo sugiero, no es que esté sostenido,
o validados, o va a depender, tú tienes que hacer una validación, ustedes tienen que hacer una validación en cada uno de sus plantas, de sus empresas. Yo sugiero diariamente que se tiene que hacer la limpieza, tanto limpieza como desinfección, de útiles o utensilios de pisos y de servicios higiénicos. Semanalmente podrían hacer la limpieza y desinfección de paredes, de equipos. Mensualmente podrían hacer la desinfección de ventanas. Semestralmente podría hacer la desinfección y limpieza de, bueno, al contrario, limpieza primero y luego desinfección de techos, de tanques de agua y según una programación acorde a la producción que puede haber, pues la limpieza de los vehículos de transporte. Cada cuánto tiempo me recogen, cada cuánto tiempo me recoge la basura, cada cuánto tiempo me recoge el producto terminado, cada cuánto tiempo despacho. Entonces, todo eso tiene que evaluarse y sectorizarse o dar una frecuencia. ¿Sí? Perfecto, seguimos. Dos, todo lo que hemos hablado ahora ha sido solamente higiene del personal, ¿sí? Perdón, higiene y desinfección. Limpieza y desinfección. Ahora vamos a hablar de control de salud e higiene del personal. El control y salud e higiene del personal, hablamos básicamente de la higiene del personal, el control de salud. Recordemos que nosotros como empleadores no podemos destinar a un operario si es que no tiene un control correcto de su salud. Enfermedad de transmisión de alimentos, tenemos que evaluar esas enfermedades, tenemos que hacer un control de higiene y comportamiento del personal, tiene que haber una capacitación y entrenamiento, facilidades para el lavado de manos, el control de visitas es importante porque una visita es una persona esporádica que me llega de la calle, no tiene tal vez una cultura de limpieza o muchas veces si es flexible puede enseñarle. Entonces todo ello me puede traer consigo enfermedades y carga microbiana, contaminación. El hombre como fuente de contaminación, ese es un tema de bibliografía nada más. En la piel tenemos una elevada cantidad de gérmenes viables por centímetro cuadrado de piel, igual en el cuero cabelludo, saliva, orificio de la nariz, intestino delgado, grueso. Entonces, como vemos, hay una elevada cantidad en el intestino grueso y delgado de gérmenes, de microorganismos, muy por encima de cualquier lugar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros evidenciamos en una muestra de producto terminado, por ejemplo, en un análisis encontramos coliformes, E. coli, justamente ¿por qué? Porque no lavamos bien las manos después de ir al baño. Ya que hablamos de la higiene del manipulador, tiene que el manipulador tener las manos libres, sin anillos ni adornos, uñas cortas, limpias y sin esmalte, no utilizar durante las labores perfume, maquillaje, cremas, el baño tiene que ser diario, el cabello tiene que estar corto y si no, se les da una toca, una cofia para que pueda resguardar ese cabello. Conducta del manipulador. Esto es importante que les tenga que decir ustedes a sus manipuladores. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Porque si nosotros no le damos un seguimiento al manipulador, tal vez es un poquito exagerado. ¿Exagerado en qué sentido? Exagerado en el sentido en que en muchos lugares, en muchas empresas, no se hace un seguimiento. En muchas ciudades, en el extranjero, no se hace un seguimiento porque viene de la cultura de cada uno, lavarse las manos, las botas, comerse la cofia, venir afeitados, no utilizar perfumes. Pero aquí en Perú y en Latinoamérica sí es necesario que alguien esté como monitor allí. Entonces, ¿qué conducta debemos nosotros tener como manipulador o impartirle a nuestros operarios? No manipular el alimento sin previo lavado de manos, no debemos comer, no mascar chicle, no fumar, no escupir, no utilizar guantes en mal estado o rotos, no realizar simultáneamente labores tanto de limpieza como de manipulación, porque ahí me estás cargando o generando una contaminación cruzada. La vestimenta del manipulador, por favor, tiene que estar completamente hermetizado. No puedes tener tus brazos expuestos, ni tus piernas expuestas, ni tu cuello expuesto, ni tu cara expuesta. ¿Por qué? Porque por ahí se filtra la carga microbiana. Los manipuladores de alimentos tienen que utilizar ropa protectora más que de color blanco, porque la normativa no me habla de colores. La normativa me habla de que tiene que ser un color claro, no transparente, sino claro. Seguimos.
Tiene que tener chaqueta, mandil, tiene que tener un gorro que cubra completamente el cabello, una cofia, tiene que tener calzado cerrado, nada que sandalias, nada que zapatillas pequeñas, no, tiene que tener calzado cerrado, botas, o si no, zapatos punta de acero, para evitarse esos accidentes también. La vestimenta debe mantenerse en buen estado de conservación y también de higiene. ¿Está bien? También de higiene. Seguimos. Mano de obra de operarios. Miren, esto es una gigantografía, es un banner que una empresa sacó y me parece muy práctico, ¿sí? Básicamente le están diciendo al operario cómo es que él debe ingresar a planta, qué es lo que debe llevar, una toca, una cofia, un barbijo, mascarilla, un mandil, y ese mandil va por debajo y por encima un mandil PVC de plástico, y también tiene que utilizar botas. Entonces debe usar gorro o toca, tapabocas o barbijo, utilizar el uniforme completo y limpio, las uñas deben estar cortas y limpias, sin esmalte, sin perfumes. Durante el proceso no se debe comer, no se debe ingerir algún tipo de bebida, sea gaseosas o bebidas alcohólicas mucho menos, no se debe fumar ni tampoco masticar chicles. ¿Por qué? Porque esos son signos de que nosotros no tenemos una buena cultura de limpieza e inocuidad. Importancia del lavado de manos. Miren acá. Esto es una práctica que yo siempre hago en las plantas en donde voy a implementar o en donde he trabajado. Al principio yo les demostraba con evidencia científica de que cuando no se lavan las manos, pues tenemos una elevada carga microbiana. Miren, una mano sin lavar, una mano enjuagada, una mano lavada por 20 segundos utilizando agua y jabón, una mano lavada por 20 segundos utilizando agua, jabón y luego de ser desinfectada. Imagínate la carga, la variación de carga microbiana que hay allí. Por eso la higiene es indispensable. Es indispensable. Muy bien, seguimos. Ahora, esto es manos nada más y estas manos con guantes. El guante sin lavar, el guante enjuagado, el guante lavado por 20 segundos utiliza agua y jabón y el guante que ha sido lavado por 20 segundos utilizando agua, jabón y por último desinfectado. ¿Sí? La importancia del lavado de manos, ya sabemos que va de 40 a 60 segundos dependiendo de el tipo de desinfectante, dependiendo del caudal de agua, pero mínimo de 40 y máximo 60 segundos el lavado de manos, ¿sí? Ahí está un instructivo que se ha hecho muy cotidiano y muy común verlo en muchos lugares, restaurantes, plantas de procesadora, pues, de procesamiento de alimentos, y es un instructivo de 11 pasos sugerido y propuesto por la OMS, el organismo o la Organización Mundial de Salud. Eso se sacó por los tiempos del COVID. Lavado de manos, recordemos que tiene que lavarse las manos cuando comienza el turno, después de manipular alimentos crudos, después de usar el baño, después de comer, beber, después de usar un pañuelo, cuando se cambien los guantes también se debe lavar las manos. Otra cosa, no se debe comer, no se debe fumar, no mascar chicle, no tener alhajas, objetos. Esto es parte de tu higiene también, de tu cuidado. Restricciones para el cabello. Se debe utilizar una cofia o un gorrito campana de tela, tiene que ser lavado obviamente, para que de ese modo no se filtre ciertos rasgos de contaminación. Tres, el control de plagas. Ya vamos entrando a la última parte. El control de plagas es lo que uno de los temas también, uno de los componentes del tema del día de hoy. Para eso tenemos que hablar qué es una plaga. Recordemos, una plaga es todo aquel agente que me genera una pérdida económica a mi negocio. Las plagas constituyen una amenaza para la inocuidad y la aptitud de los alimentos también. Podemos tener de tres tipos. Los más conocidos son los insectos, las aves y las ratas. Tenemos que tener programas de desinsectación, de desratización y combatir las aves. Tipos de plagas, hay roedores, insectos, animales domésticos, mamíferos, aves, pájaros, cucarachas, moscas. Se tiene que implementar un sistema, recordemos, es un sistema de control de plagas, cebaderos, se tiene que colocar un cebo. Muchas veces este cebo tiende a ser mejor que colocar una trampa para atrapar al roedor. Les explico por qué rápidamente. Los cebadores, generalmente, o los cebos, generalmente que se colocan en los cebadores, son de una solución o son de una composición.
em, hematodural. ¿En qué sentido? Esta composición hematodural genera una licuefacción o condensación de la sangre o un envenenamiento del roedor. Entonces lo que va a inducir es que el roedor va a licuarse su sangre, va a cuajarse su sangre, va a espesarse su sangre. Entonces, ya no, al no haber una eliminación o un brotado de sangre al exterior por parte del roedor, sino un envenenamiento, entonces otros roedores no van a estar alerta. A diferencia de un sacrificio. Existen cebadores, existían antes trampas para matar roedores en donde el roedor era afectado, cortado, lesionado, y el roedor eliminaba sangre. Y esa sangre tiene algunos componentes que ponen alerta a otros roedores. Y por eso es que no se podía controlar completamente. Y se ha mejorado este sistema de control de plagas de cebaderos mediante estos tipos de cebos que lo que hacen es licuar la sangre evitando que pueda salir al exterior. Y así no se puede alertar a otros tipos de roedores. Tampas atrayentes de luz. Sabemos nosotros muy bien que la luz amarilla, la luz verde, la luz azul, la luz morada son atrayentes de los insectos. En el caso de las aves, sistema de postes de alambre, repelentes ultrasónicos, esto es importante, o puntas o púas para que las aves no se puedan posar. Esto es importante, el local, toda empresa tiene que ser fumigada de tiempo en tiempo porque también nos pide eso el Ministerio de Salud. Se tiene que tener un plano de control de dispositivos. Todo dispositivo de monitoreo debe estar localizado en un plano. Este plano me tiene que hablar hasta de tres tipos de equipos: insectocultores, cebadores y por último, si es que hubiera, equipos repelentes de sonido para las aves. Cuatro, control de calidad sanitaria de agua. Recordemos que el agua es de vital importancia en todo nuestro proceso, en nuestro flujo. El control de agua nos vamos a nosotros a vigilar dependiendo de nuestra normativa. Nuestra normativa, hecha en el 2010, nos indica que tenemos que revisar tres tipos de anexos: el nexo microbiológico, físico-químico y por último, no organoléptico, sino de metales pesados. Entonces, todo este análisis que se tiene que dar al agua tiene que pasar por un laboratorio validado. Si es que nosotros lo hacemos internamente, muchas veces vamos a caer en sesgos, equivocaciones, confusiones y no vamos a tener un resultado verídico. Miren acá, entre el año 2020 y 2022, la mayor cantidad de brotes de enfermedad de transmisión alimentaria fue dada en América Latina, fue dada por la ingesta de agua. Es importante dar esta estadística porque lo que en algún momento pasó aquí en Perú, que fue una epidemia de cólera entre el año 2000, perdón, entre el año 1993 a 1995, hubo un brote elevado de cólera. ¿Por qué? Por una ingesta de agua contaminada. Se tiene que tener el agua en cisternas y tanques de material sanitario con tapa, en pozos también, pero lavados periódicamente para que no tenga ningún tipo de producción de moho, levaduras, bacterias, películas alrededor del tanque. Complementar con procedimientos de limpieza y desinfección, ya les dije. El control del agua en el tratamiento tiene que ser tratada, el agua, toda agua tiene que ser tratada, el agua que nos da en la municipalidad no es un agua tratada, ni siquiera es clorada muchas veces, ni es un agua pesada en muchos lugares, entonces se tiene que tratar. ¿Cómo se trata? Mediante cloración, mediante ósmosis inversa, blandadores, lámparas UV, filtro de carbón activado, filtros multimedia, generador de ozono, todo esto trata al agua en su carga microbiana, claro está. Mediante colorimetría nosotros podemos saber el pH, podemos saber la carga de la dureza, los metales residuales, todo tipo de características físico-químicas podemos revisarla mediante el test de colorimetría. Control de calidad de agua en medio de la cloración, tiene que haber un método de desinfección comúnmente utilizado, en este caso es la cloración el método más utilizado, económico y de fácil aplicación. ¿Qué se hace? Se adiciona en una tina con agua hipoclorito de sodio o más conocido como lejía. Entonces la materia orgánica se va a inactivar ante el cloro y esto no va a generar que la dureza pueda afectar.
Cinco, ya estamos por acabar, el control de recolección y disposición de residuos sólidos. Eso también es importante dentro de la higiene y saneamiento. ¿Por qué? Porque la higiene y saneamiento me habla de una recolección correcta y disposición de residuos sólidos. Definamos qué es un residuo sólido. Todo residuo que me genera un peso o una cantidad y puedo yo levantarlo, manipularlo con mis manos, es un residuo sólido. Por último, la verificación y validación y efectividad del proceso de limpieza y desinfección, eso lo tengo que hacer mediante un procedimiento, un checklist, un listado, algo puesto en común para poder evidenciar o evaluar, ¿sí? Se puede hacer de dos maneras, una verificación visual y una verificación microbiológica. La verificación visual mediante un checklist o un listado de actividades, de zonas en donde tiene uno que auditar o inspeccionar. Y en el caso de la verificación microbiológica, sí se tiene que hacer una placa abierta, una superficie, un hisopado, puede hacerse un esponjado, se tiene que revisar equipos, utensilios, superficies, ambientes, como ya les mencioné, eso mediante el plano microbiológico para saber si es que en tu ambiente está cargado o no. Bueno, justo hemos terminado a tiempo, son las 7:01 de la noche. Después de eso tengo otra ponencia también, por eso es que he acelerado algunos temas, algunas partes. Ha sido de mi completo agrado poder haberles dictado este curso. Definitivamente vamos a seguir con esta ronda de cursos, de ponencias, porque es de índole completa, de importancia relevante, de una gran envergadura poder evaluar todos estos temas. Como les dije al inicio, yo tengo una empresa también, se llama Food Safety Solution. Ese es mi nombre, mi número, mi correo. Ahí tienen mi LinkedIn para que vean todo el bagaje académico y profesional que puedo yo o que he venido desarrollando en el transcurso de los años. ¿Sí? Si no hay ninguna pregunta u observación, eso sería todo por hoy. Agradecerles por su participación y nuevamente este material completo, las 56 diapositivas en su totalidad, se las voy a pasar a la señorita que es la moderadora para que pueda ella enviárselas a ustedes.